Bueno, pues en primer lugar, digamos, sobre este mismo calificativo, creo que en efecto hay elementos que hacen de estas unas elecciones excepcionales. Por primera vez, el domingo 1 de julio pasado, de este año 2018, un candidato a la presidencia de la República postulado por algún partido político de izquierda ha logrado mayoría electoral. En nuestro país tenemos elecciones pues razonablemente competidas y democráticas desde el año 2000. Y desde entonces, aunque en algunas elecciones había tenido protagonismo el candidato a la presidencia de las organizaciones de izquierda, nunca había alcanzado la mayoría. En esta contienda, el candidato de Morena, en alianza con el PT, que es otro partido de izquierda, y el PES, que es un partido que al aliarse con Morena y el PT fue un poco más extraño, pues es un partido de adscripción cristiana. Bueno, Morena, el candidato de Morena obtuvo alrededor del 53% de la votación, lo cual en principio es también un resultado muy alto. Ningún candidato a la presidencia, desde que tenemos elecciones competidas, había recibido esta proporción de votos, que en términos absolutos también es el respaldo social más cuantioso. López Obrador tendrá alrededor de 25 millones de votos a su favor, cuando el anterior presidente de la República, Peña Nieto del PRI, que también había obtenido una muy alta votación en términos relativos, no rebasó los 20 millones de votos. Otra razón que me parece excepcional en esta contienda es que también desde que tenemos elecciones competidas no se han producido gobiernos unificados. Es decir, si bien el partido del presidente logra mayoría en la elección presidencial, a veces ha logrado la mayoría en una de las dos cámaras, pero nunca en las dos cámaras, y en consecuencia no hemos tenido gobiernos unificados desde el año 2000. En realidad desde el 97, pero en 2000 fue la primera elección presidencial competida y en el 97 la primera elección legislativa muy competida. Pues ahora en 2018 vamos a tener una Cámara de Diputados con mayoría de la coalición que postuló a López Obrador y una Cámara de Senadores con mayoría de la coalición que postuló a López Obrador. En ambas cámaras no solo contarán con la mayoría absoluta, sino que estarán a muy pocos legisladores de lograr la mayoría calificada que se necesita para reformas constitucionales. Y como esta elección también fue concurrente con la de muchos gobernadores, de 9 para ser precisos, en los estados de la República Mexicana y de muchos congresos locales y ayuntamientos, Morena también tendrá un número importante de gobiernos locales, de gobiernos estatales, en donde el gobernador es de este partido, y la mayoría legislativa en alrededor de 11 estados. Para reformar la Constitución se necesitan mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y el voto aprobatorio de 17 congresos locales. De todos estos números, digamos, clave para la reforma constitucional, Morena estará muy cerca y pues tiene por ahora como saldo de esta elección el control del Ejecutivo, mayoría absoluta en ambas cámaras y un control o una influencia territorial que para ser un partido que apenas hace 4 años se fundó, pues es realmente muy, muy importante. En segundo lugar, ¿cómo evaluaría yo el papel de los candidatos independientes? Bueno, me parece que este ha sido uno de los episodios más complicados de esta elección. Primero porque la figura de candidato independiente es una petición que se ha venido haciendo desde hace muchos años por distintos grupos de la sociedad civil, de dirigentes políticos, normalmente asociados a algún partido que al romper con habían pugnado por la figura de candidato independiente y por políticos que en verdad han sido independientes. Llevábamos muchos años presenciando esta petición, presenciando también cómo los partidos políticos y el gobierno mexicano, no importa de qué signo partidario fuera, se negaban a legislar esta figura, al grado de que tuvo
tuvo que ser la orden de un tribunal internacional, lo que condujo finalmente al gobierno mexicano a promover la figura de candidato independiente. Por primera vez en la elección presidencial tuvimos la posibilidad de contar con candidatos independientes este 2018 y por primera vez también a partir de 2015 empezamos a tener candidatos independientes para diputados locales, federales, en ayuntamientos y gobernadores. Entonces, en esta elección de 2018, ya con esa regulación que se instauró en 2015, vimos cómo distintos aspirantes a ser candidato independiente se dieron a la tarea de reunir las firmas que se pedían, que era 1.5% del padrón electoral. Es una cifra muy alta, dado el tamaño de nuestro padrón, prácticamente de 1 millón de votantes. Fue un episodio bastante complicado porque, por un lado, las reglas electorales ponían un umbral muy alto que tenía que lograrse en pocos días y que implicaba la movilización de muchos recursos, y por otro lado los políticos que finalmente trataron de llegar a tener la candidatura independiente terminaron incurriendo, la mayoría de ellos, no todos, en conductas fraudulentas. Se documentó que habían pues o bien comprado firmas o bien falsificado firmas, utilizado registros de votantes muertos y a la postre incluso muchos de los que hicieron firmas ni siquiera lograron las que se necesitaban para obtener su registro, y finalmente 3 candidatos a la presidencia lograron presentarse como candidatos independientes, que fueron Margarita Zavala, un político que había sido gobernador independiente electo en 2015 de Nuevo León, al que conocemos como el Bronco, y otro político que había sido senador por Guerrero y que había tenido cierta afinidad con el PRD, un partido de izquierda, que era Ríos Peter Jaguar. Ellos 3 lograron su registro como candidatos independientes, y sobre la marcha de la misma contienda, 2 de ellos terminaron renunciando a sus candidaturas. Ríos Peter se sumó a la candidatura de Mid, el candidato a la presidencia del PRI, y Margarita Zavala simplemente renunció. La experiencia, digamos, de estos candidatos independientes a la presidencia yo la calificaría realmente de mala. Hubo muchos otros esfuerzos interesantes. Un candidato a senador independiente en Sinaloa, hijo de un candidato a la presidencia del PAN, que es el candidato a la presidencia del PAN fue Manuel Cloutier, el hijo del mismo nombre, logró su registro en Sinaloa. Hay la iniciativa de otro grupo de jóvenes políticos encabezados por Pedro Kumamoto, que ya había logrado ser primero candidato independiente a diputado local en Jalisco y que posteriormente logró ser diputado, y desde allí pasó a tratar de ser candidato a senador independiente también en Jalisco para esta contienda, logró su registro. Y sin embargo, lo más interesante es que en este laberinto de dificultades, la última valla que se les presentó a los candidatos independientes y que definitivamente no pudieron brincar fue la del tsunami electoral que representó Morena y los candidatos apoyados por este partido y por López Obrador, porque tanto en Sinaloa como en Jalisco, donde había estos 2 candidatos independientes que tenían una buena reputación entre la población y que alcanzaron votaciones muy altas, no lograron, sin embargo, derrotar a los partidos políticos, particularmente a Morena, y en consecuencia quedan fuera del Senado. Esta experiencia de candidaturas independientes seguramente va a obligarnos a hacer revisiones tanto de la reglamentación como de la manera en que ya en términos prácticos después se construyen, y muy probablemente veamos modificaciones para el próximo ciclo electoral. Pues me parece que muchos, lo cual es una obviedad, pero a la que yo le añadiría un elemento particular. El margen de victoria que obtuvo en la elección presidencial, el tamaño del respaldo electoral que logró, me parece que es la medida de las expectativas que los mexicanos han puesto sobre todavía presidente electo. Esas expectativas muy altas tal vez no habían acompañado
la investidura de ningún otro presidente de los últimos de las últimas 3 elecciones democráticas que hemos tenido, es decir, ni Peña Nieto ni Felipe Calderón llegaron con tanto respaldo electoral. Y el propio Fox, que fue el primer presidente que venció al PRI y que para hacerlo tuvo que generar expectativas, apoyo ciudadano y entusiasmo, tampoco llegó con los niveles de apoyo que ahora tiene López Obrador. Entonces, él está frente a una situación paradójica, porque la misma fuerza que construyó, el mismo entusiasmo y expectativas que levantó, van a ser, digamos, la primera vara sobre la que va a tener que rendir cuentas, pues no solo apenas comience su mandato, sino pues hacia la mitad de su primer año o quizá al final del primer año, en donde uno esperaría que la luna de miel que ahora va a irse confeccionando entre el electorado y López Obrador, pues dure. En términos sustantivos, creo que hay 2 grandes asuntos que en buena medida convocaron a los electores a las urnas, que en buena medida explican el apoyo a López Obrador. Por un lado es esta percepción que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, de que la corrupción está muy generalizada en todos los ámbitos de la administración pública, de los negocios que se hacen entre administración pública y privados. Creo que ahí tendrán que no solo tomarse acciones de inmediato, sino ofrecerse resultados visibles, lo cual es muy difícil. Hay un debate local muy interesante entre las fuerzas que por un lado no postularon a López Obrador y que sin embargo tampoco apoyaban al PRI, que tienen mucho tiempo promoviendo la generación de un sistema anticorrupción institucionalizado, independiente, con autoridades que se nombren con autonomía, y por otro lado la propuesta de López Obrador, que descansa sobre todo en la idea de que una figura del titular del Ejecutivo honesta, vigilante, actuante, puede limpiar la administración pública, y ya veremos si él persiste en esta idea que suena muy voluntarista o toma algunas de las iniciativas que ya parcialmente se habían legislado, que como decía hace un momento, habían impulsado en el último par de años partidos de la oposición al PRI y que en algunos casos incluso fueron apoyadas por políticos afines a López Obrador. Y el otro gran tema, junto con el de la corrupción, me parece que es el de la seguridad pública y la crisis de derechos humanos que tenemos en nuestro país. El crimen organizado, particularmente quienes se dedican al cultivo, al trasiego de drogas, pues llevan muchos años ganando poder territorial, ganando influencia, tienen capturadas a muchas policías municipales, regiones enteras donde ellos, incluso en esta elección hubo prácticamente 140 asesinatos de aspirantes a puestos de elección popular, a ser candidatos y de algunas autoridades municipales. No parece que haya una pauta en donde un partido político, el gobierno federal o local utilizan este método extremo de exterminio de sus opositores, sino que más bien parece ser la acción de organizaciones criminales en la localidad que acaban con la vida de un candidato o de un aspirante a candidato que no está dispuesto a colaborar con ellos, o peor aún, que quizá está colaborando con algún otro grupo criminal rival. Esas 140 muertes me parece que son el testimonio más dramático de la debilidad y fallas del Estado mexicano, y siendo la punta del iceberg y lo más visible, lamentablemente tampoco son quizá lo más cotidiano, porque lo más cotidiano pues es el miedo que siente un padre de familia de que sus hijos sean secuestrados, de que la vida de alguno de ellos termine en un episodio incluso accidental de encuentro entre dos organizaciones criminales, o en el secuestro y asesinato por parte de una policía local capturada por el crimen organizado, en fin. Todo eso reclama acción urgente,
y no hay soluciones simples ni mágicas que vayan a ofrecernos resultados. Y sin embargo, me parece que el electorado, la gente que apoyó a López Obrador y la que no, espera ver medidas inmediatas que ofrezcan resultados por relativamente pronto, lo cual me parece que es muy difícil y sin embargo es quizá el centro de las expectativas que confeccionaron finalmente esta campaña y estos resultados.